Tema que es bastante interesante y es prácticamente uno de los más apasionantes de la bioquímica, porque nos habla de los lípidos, y los lípidos son moléculas muy complejas. Lípido no solamente es una estructura, son muchas estructuras diferentes los lípidos, y esas estructuras diferentes lo hacen apasionante. Vamos, por favor. Miren lo que vamos a ver ahora. Son consideraciones generales de los lípidos. Creo que estoy en el cine. Aquí tengo otro por si acaso. A ver si esto enciende. Ok. Entonces los temas de ahora van a ser consideraciones generales de los lípidos, función de los lípidos, clasificación de los lípidos, los ácidos grasos, los lípidos en la dieta, digestión, beta-oxidación, cetogénesis, etc. Vamos por favor. Si vemos desde consideraciones generales, tenemos que ver que la gran cantidad de lípidos que tenemos en las células se encuentra particularmente en las membranas y obviamente en el tejido adiposo. En las membranas formando una doble capa de lípidos con una estructura de polaridad hacia afuera y no polaridad hacia adentro. Esta cantidad de lípidos varía muchísimo entre célula y célula. Algunas células tienen un porcentaje mayor de lípidos, otros tienen un porcentaje menor, otros intermedio. Por ejemplo, la mitocondria tiene muy poco lípido, pero tiene mucha proteína. En cambio, las membranas de las células nerviosas tienen mucha cantidad de lípidos en su estructura membranosa y muy poco de proteínas y menos aún de carbohidratos. Entonces, si recordamos, la membrana es el modelo de Nicholson, que nos dice que es un mosaico fluido, que está formado por doble capa de lípidos, donde están inmersas proteínas integrales, proteínas periféricas, y hay también glucolípidos, es decir, que se anexan los azúcares a los lípidos, y hay también glucoproteínas, que es lo que más abunda en nuestro cuerpo y en las células. Siguiente, por favor. ¿Qué son los lípidos en general? Porque digo, hay muchísimos lípidos, no hay uno solo. Son biomoléculas orgánicas, simples o complejas, insolubles en agua. La única característica que tienen en común todos los lípidos es que son insolubles en agua. Es decir, no se pueden juntar con el agua, ni se pueden disolver, pero sí en éter y alcohol. Esa es una gran diferencia y por eso los llama lípidos a todos ellos, porque no pueden diluirse en el agua, pero sí en éter y alcohol. Estructuralmente se componen de carbón, hidrógeno, oxígeno. Algunos lípidos pueden tener nitrógeno, fósforo, azufre. Su función es actuar como moléculas de reserva energética, aislantes térmicos y eléctricos. La reserva energética más grande que tenemos en nuestro cuerpo es dada por los triacilgliceroles, que se encuentran en el tejido adiposo y es la cantidad de energía que más podemos ofrecer a nuestro cuerpo. Comprenden estructuras disímiles, eso significa diferentes, como son los fosfolípidos, que son lípidos complejos, formados por ácidos grasos más fosfatos, los glucolípidos, formados por lípidos más azúcares, y van a ser componentes esenciales, habíamos dicho, de las membranas, de los triacilgliceroles, de las cetonas, etc. Los lípidos actúan en algunas situaciones como hormonas y vitaminas, regulando distintas actividades fisiológicas. Cada vez más está en tema este punto porque hay muchos autores que no reconocen esa función. Los lípidos los encontramos en aceites, mantecas, inclusive en productos animales. Yema de huevo es una fuente de lípidos muy grande y muchísimos alimentos para nosotros son una fuente de lípidos mayores. La baja solubilidad de los lípidos se debe a que su estructura es fundamentalmente hidrocarbonada. La mayor parte son alifáticos, algunos son acíclicos, otros aromáticos, pero la mayor parte son alifáticos y tienen gran cantidad de enlaces carbón-hidrógeno y carbón-carbón. Los enlaces que caracterizan a los lípidos es que son 100% covalentes. Eso no significa que sean menos uno o menos otro de enlace, pero sí entre los carbonos hay enlace covalente. Covalente es un enlace fuerte. Los lípidos son fuentes de energía química libre o almacenada,
Proporcionan 9.1 kilocalorías por gramo combustionado y representan el 30% de la dieta de una persona normal. Por lo tanto, consumir lípidos nos da gran cantidad de energía. Y en la dieta debería ser la cantidad de lípidos que consumamos un 30%. Obviamente, un ratito, señorita, obviamente esto puede variar porque si una persona tiene hipercolesterolemia, una dislipidemia o algún problema enteramente relacionado con los lípidos, no puede ser un 30%, va a tener que ser menos. Pero una persona normal que no sufre de ninguna patología de los lípidos, ese debería ser el porcentaje en su dieta. Hay que acordarnos que carbohidratos es un 50% y proteínas escasamente 20%. Pero eso puede variar según las condiciones de cada persona. Están relacionadas con las grasas, ceras y aceites. Uno dice todos son los mismos, son lípidos, pero tienen algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, los aceites, grasas, ceras y de los animales y vegetales, fíjense, somos animales nosotros, son ésteres de glicerol con ácidos orgánicos. O sea, parte de una molécula alcohólica, que es el glicerol, una molécula de 3 átomos de carbón que se une a los ácidos que vamos a llamar ácidos grasos o ácidos orgánicos específicos. En cambio, los aceites y grasas contienen una cierta cantidad de ácidos grasos diferentes, entre 6 y 10. Pero en cambio, perdón, está bien el cambio recién, las ceras son ésteres del mismo tipo de ácidos, pero con un alcohol distinto del glicerol. Lo que caracteriza entonces a nosotros nuestros ácidos grasos y nuestros lípidos, que van a formar muchas estructuras, es el glicerol, el aceite, el alcohol de 3 átomos de carbono. En cambio, las ceras tienen distintos alcoholes, distinto al glicerol. Siguiente, por favor. Los lípidos de mucho interés en bioquímica son bastantes. Hay clasificaciones hasta de 30 lípidos. Fíjense que lípido no es una palabra única ni es una estructura única. Los lípidos pueden ser ácidos grasos, triacilgliceroles, fosfolípidos, colesterol, glucolípidos, todos cada uno de ellos complejos y un tanto complicados de entenderlos. Se encuentran en productos animales como vegetales, excepto el colesterol. El colesterol no tiene, los vegetales no tienen colesterol. Los vegetales y los hongos en vez de colesterol tienen ergosterol. Y el ergosterol es una diana molecular para algunos medicamentos que sirven para tratar los hongos. La nistatina y otros medicamentos que son antimicóticos buscan al ergosterol de los hongos, atacan ellos y no atacan a las moléculas biológicas nuestras, porque ellos no tienen colesterol, tienen ergosterol. Algunos ácidos grasos son nutricionalmente esenciales, sobre todo por tener cadenas de carbonos largos, como el ácido araquidónico, linoleico. Hoy por hoy se considera el ácido araquidónico ya no esencial, pero siguen habiendo preguntas en los exámenes de residencia y en otras muchas situaciones si el ácido araquidónico está dentro de los ácidos grasos esenciales o no. Y si alguna vez preguntan, podría ser que sí. Sin embargo, se ha visto que el linoleico y el linolénico derivan o pueden formar ácido araquidónico porque tienen enzimas que se llaman saturasas o desaturasas y tienen enzimas que son carboxilasas. Si el ácido linoleico o linolénico tienen 18 átomos de carbón, el ácido araquidónico tiene 20, entonces necesitan ellos aumentar 2 carbonos más. Si estos tienen 2 enlaces o 3 enlaces, 3 enlaces y 2 enlaces, el ácido araquidónico tiene 4, entonces actúa una desaturasa para introducir un ácido o un enlace insaturado. Los lípidos, se clasifican de diferentes maneras. Hay lípidos que por su estructura básica se los conoce como lípidos simples, complejos, asociados. Por sus funciones, ácidos grasos, triacilgliceroles, por su polaridad, polares o no polares, por su capacidad de formar jabones, saponificables o no, por su origen animal, vegetal, por su contenido de colesterol abundante o poco, por sus características físicas, aceites, grasas, ceras, etc. Entonces hay muchas clasificaciones de los lípidos y nosotros vamos a ir a lo más básico y lo más suave. Aquí vemos otra vuelta, clasificación de lípidos simples, complejos y asociados.
Los lípidos simples, ácidos grasos, grasas neutras, ceras. Los complejos ya tienen asociado algo, fósforo, azúcares y proteínas. Los asociados ya son estructuras más grandes, pero dependientes de los ácidos grasos y de los lípidos en general. Las prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. Siguiente. Seguimos en la clasificación. Fíjense, los lípidos más importantes y los que vamos a ver en esta oportunidad no son muchos. Son los ácidos grasos, que funcionan como combustible metabólico y componente de otras clases de lípidos. Eso no significa que todos los lípidos van a tener ácidos grasos. Algunos lípidos no tienen ácidos grasos en su composición, pero se sigue considerando una molécula importante para los lípidos. Los triacilgliceroles, fíjense cómo se escribe o cómo se abrevia, triacilgliceroles, significa que son 3 acilos, 3 ácidos grasos en un glicerol. Lamentablemente los bioquímicos y laboratoristas no aceptan esta palabra porque no la conocen y ponen como TG, y el médico está obligado a poner TG. Al poner TG parecería que sería ¿qué? Triglicerol, y la gente cree que son 3 gliceroles. El nombre verdadero es triacilglicerol. Es la forma principal de almacenamiento de los ácidos grasos y de energía química. Los triacilgliceroles se van a formar en el hígado, van a ingresar por la dieta y se van a acumular tanto en el hígado como también se van a acumular en el tejido adiposo. Los fosfolípidos quizás son las estructuras más importantes de los lípidos por las funciones que cumplen. Están en las membranas particularmente y son la fuente de ácido araquidónico, inositol y del glicerol. Hay que recordar que el ácido araquidónico va a generar a las prostaglandinas y el inositol va a generar a los compuestos que se llaman segundos mensajeros, como el IP3 y el diacilglicerol. Los esfingolípidos son componentes de la membrana, pero ya no tienen el glicerol como alcohol principal, no tienen esfingosina como alcohol principal. Y el colesterol también se encuentra en los componentes de las membranas, le da la fluidez a las membranas celulares, es precursor de las sales biliares, de las hormonas esteroidales y de algunas vitaminas. Sin colesterol no podemos vivir. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo produce colesterol. No necesitamos alimentarnos con compuestos que tengan mucho colesterol, porque ya per se el cuerpo, el hígado particularmente, produce colesterol. Seguimos viendo clasificación de los lípidos. Habíamos dicho no polares, polares. Aquí tenemos los ácidos grasos, colesterol, ésteres, los polares, los fosfolípidos, los glucolípidos. De los glucolípidos me interesa mucho esto porque la gente se olvida qué son los glucolípidos. Y los glucolípidos son lípidos que tienen azúcares en su composición. Cerebrósidos tienen un azúcar en su composición, sulfatidos tienen un azúcar y además sulfatos, y los gangliósidos tienen muchos azúcares en su composición. Son por eso glucolípidos, puede decirse también glico. Y los fosfolípidos ya son los que conocemos muchísimo: fosfatidilcolina, etanolamina, fosfatidilserina, ésteres fosfatidos, fosfatidilinositol, etc., que todos son fosfoglicéridos porque tienen el alcohol glicerol, excepto la esfingomielina, que tiene como alcohol el esfingolípido. ¿Estamos? Siguiente, por favor. Seguimos viendo las clasificaciones. Se pueden clasificar los ácidos grasos, ya lo que vamos entrando en tema, en saturados, insaturados, los lípidos saponificables, los trigliceroles, triacilgliceroles o grasas, los lípidos complejos de la membrana, glicerol, esfingolípidos, y los lípidos insaponificables, que no se pueden convertir en jabones, los terpenos, esteroides y hormonas eicosanoides. Siguiente. Entramos ya en el primer tema de lípidos y el más fácil para recordar. Me da la impresión de que ese lado no ven porque esto está tapando, ¿o ven? ¿Ven? Ya, porque yo apenas veo porque el mueble me tapa aquí. Si ustedes lo ven, maravilla. ¿Qué son los ácidos grasos? Son las biomoléculas orgánicas más simples que conforman a las grasas. Están constituidos por carbón, hidrógeno, oxígeno. Algunos pueden tener fósforo, azufre y nitrógeno, pero la composición básica es esta. Un ácido graso tiene en su estructura un grupo funcional ácido. Acuérdense que es el ácido carboxílico o el carboxilato que conocemos,
Y un grupo funcional metilo terminal, CH3 está en un extremo y el COOH está en el otro extremo. Y entre medio están cadenas de carbonos que identifican a los diferentes ácidos grasos. Están formados por cadenas de carbonos más el grupo ácido que hemos dicho. Los ácidos grasos pueden ser muy pequeños, ácidos grasos de 4 carbonos, como pueden ser muy grandes, ácidos grasos de 26 átomos de carbono. En nuestro cuerpo nosotros formamos ácidos grasos hasta 16 átomos de carbón. ¿Cómo se llama ese ácido graso de 16 átomos de carbón que formamos? Ácido palmítico, correcto. Siguiente. En la sangre los ácidos grasos se encuentran unidos a la albúmina o están libres. Un gran porcentaje de los ácidos grasos están libres, pero no es despreciable tampoco el porcentaje que está unido a la albúmina. La albúmina actúa como un reservorio, es decir, va liberando ácidos grasos según la necesidad que tenga el cuerpo de utilizar esos ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos están libres y están en mucha cantidad en la sangre, se llama lipemia. Ya tenemos un nombre relacionado con el exceso de ácidos grasos. Y la lipemia va a tener sus consecuencias después en las patologías de la dislipidemia y de la aterosclerosis. En el tejido adiposo, los ácidos grasos están almacenados, están esterificados. Esterificados significan unidos a través del enlace éster al glicerol, por un enlace éster al glicerol, para formar los monoacilgliceroles, diacilgliceroles, triacilgliceroles, que constan de un ácido graso, 2 o 3 ácidos grasos respectivamente. La mayoría de los ácidos grasos biológicos tienen configuración cis. Eso los diferencia un poquito de los ácidos grasos que son halogenados o hidrogenados, que se llaman hoy por hoy, ¿cómo se llaman los ácidos grasos hidrogenados? Margarina. La margarina no tiene configuración cis, tiene configuración trans. Y la configuración cis o trans está en relación a qué lado gira la molécula del ácido graso, si el lado que tiene el carboxilato o hacia el lado que tiene el metilo. El número de átomos determina su nombre. Siguiente. Sus cadenas de carbón pueden ser cortas, hemos dicho, 2 o 4, medianas de 6 a 10 y largas de 12 a 26. Esto les da unas características importantes porque cuando los lípidos o los ácidos grasos quieren entrar a la mitocondria, necesitan habitualmente activarse y segundo, utilizar un transportador que se llama carnitina. Y la carnitina transporta desde los ácidos grasos de 10 átomos de carbón hasta los 26. En cambio, los ácidos más pequeñitos, 2 a 4 o hasta el 6, pasan libremente la doble capa de las mitocondrias. Entonces, eso que parece no ser importante, sí es importante porque los ácidos grasos de cadenas largas necesitan el transportador de carnitina. En cambio, los pequeños no. A pH fisiológico se encuentran como carboxilatos aniónicos, porque siempre el carboxilato tiene carga negativa, el hidrógeno es positivo, entonces pueden llamárselos también dicarboxilados o no es carboxilados, diónicos. Pueden estar saturados sin doble enlaces entre sus átomos de carbón o insaturados con dobles enlaces entre ellos. Aquí parece que la traducción del español está mal, ¿no es cierto? Insaturados deberían ser, y la palabra in significa sin, y saturados deberían ser con, pero es al revés. Los saturados sin doble enlace, en cambio los insaturados con doble enlace. ¿Qué está haciendo, señorita? Oiga, pase. Ok, aquí tenemos ácidos grasos saturados, fíjense, se unen carbonos con uno, con otro, pero ninguno tiene doble enlace. Y está aquí la configuración OH o la configuración cetona. En cambio, los ácidos grasos insaturados ya tienen dobles enlaces. Basta que tenga un doble enlace y ya es un ácido graso insaturado. Y se lo llamará monoinsaturado. Pero si tiene más de un ácido graso con doble enlace, se los llamará poliinsaturados. Algunos utilizan la terminología de diinsaturados, triinsaturados, tetrainsaturados, pero en general a partir del 2 se llaman poliinsaturados. Siguiente, por favor.
Los ácidos grasos saturados son aquellos que van a estar relacionados con mucha frecuencia en las colesterolemias, es decir, las alteraciones producidas por el exceso de grasas en nuestro cuerpo, los saturados. Y ahí tenemos al láurico, mirístico, palmítico, y aquí también deberíamos poner al ácido araquidónico, porque son responsables de las hipercolesterolemias. Los neutros son el ácido esteárico, y los insaturados, puedo decir, son monoinsaturados o poliinsaturados. Y los poliinsaturados pueden darnos orígenes a diferentes carbonos que vamos a llamar omegas. Omegas por la posición y la relación entre el carboxilato y la primera insaturación, o del metilo y la primera insaturación. Hay omegas 3, omegas 4, omegas 5, omegas 6, omegas 7, omegas 9. Hay muchos omegas. Hoy por hoy está de moda el omega 3, porque se ha visto que el omega 3 podría tener alguna implicancia en disminuir el envejecimiento de la célula, evitar la formación de radicales libres, no producir problemas inflamatorios, etcétera, etcétera. Y hay algunos ácidos grasos enormemente grandes. Aquí, por ejemplo, de 18 átomos de carbono es el ácido niloleico. Su insaturación está en el tercer punto y es un omega 3. El EPA, el ácido eicosapentenoico, tiene 5. Y el ácido hexanoico tiene 6 insaturaciones. Siguiente, por favor. Aquí entonces ya tenemos la nomenclatura de los ácidos grasos. Saturados son sin dobles enlaces, monoinsaturados con un doble enlace, poliinsaturado con varios enlaces. Y aquí en los poliinsaturados se subclasifican en omegas 3, omegas 6, omegas 9. Y puedo decir, puede haber cualquier omega, pero hoy por hoy el omega 3 está en boga. El omega 6 tiene el ácido araquidónico y se le echa la culpa de procesos inflamatorios, y los omegas 9 no tienen una traducción patológica por el momento. Así tenemos algunos ácidos, fíjense, el ácido esteárico tiene 18, el oleico tiene 18, linoleico tiene 18, linolénico tiene 18 números de carbono. El esteárico no tiene ni una insaturación, por lo tanto es un ácido graso saturado. El oleico tiene la posición 9. ¿Estamos? Tiene un ácido, un doble enlace en la posición 9. El linoleico tiene 2 dobles enlaces. Y el linoleico tiene 3 dobles enlaces. Y el araquidónico, que hemos dicho que tiene ¿cuántos? 4 dobles enlaces. Es un tetraenoico, porque la palabra doble enlace se abrevia como enoico. Entonces los que tienen un solo enlace se llamarán monoenoicos, dienoicos, trienoicos, y los de 4 tetraenoicos. El ácido graso que más nos interesa es el ácido graso araquidónico. Estos son algunos ácidos grasos saturados, no tienen dobles enlaces, muy poco nos interesan, muy poco, porque, vuelvo a decir, los saturados van a estar relacionados con patologías de tipo de colesterolemia, etcétera. Aquí el araquidónico también, pero sobre todo los insaturados, los saturados más que los insaturados. Siguiente. Los ácidos grasos saturados lamentablemente se encuentran en todos los alimentos. Debemos consumir la menor cantidad de ácidos grasos saturados para evitar las enfermedades relacionadas con los lípidos. Uno de los aceites que está más recomendado para su uso, ¿cuál es? El aceite de oliva. ¿Y la oliva qué es? ¿Es una fruta? ¿O es una flor? ¿O es una raíz? ¿Qué es? Es una fruta. Por lo tanto, los aceites de las frutas están recomendados hoy por hoy. ¿De acuerdo? El aceite de oliva, la aceituna, tiene solamente 8% de ácidos grasos saturados y tiene 92% de ácidos grasos insaturados. A nuestro cuerpo le hacen bien los insaturados, a pesar de que están relacionados, con procesos inflamatorios. El aceite de palma
es un aceite que tiene 9% de grasos saturados, pero se ha visto últimamente que es muy tóxico para el organismo. Sin embargo, en Centroamérica se producen cantidades industriales y los que más consumen aceite de palma son los de Medio Oriente. Aceite de soya, ya nos han impregnado de aceite de soya en nuestro medio, tenemos mucho. Aceite de cacahuete, que es el maní, tiene un 30% de saturados. Aceite de algodón, que es lo que consumimos nosotros, y aceite de girasol, lo que más consumimos. Fíjense, el aceite de girasol tiene 65% de ácidos grasos saturados. En cambio, el aceite de oliva, ¿cuánto tiene? 8. ¿Qué deberíamos propender a consumir? Aceite de oliva. Antes el aceite de oliva costaba barato, ahora se ha puesto muy caro, pero hay que procurar consumirlo. Y el aceite de oliva, en lo posible, no se debe freír, es decir, debe acompañarse a las verduras, a la carne, pero sin fritarlo. Pero en nuestro medio, si tenemos aceite de oliva, freímos las cosas también. Siguiente. Los insaturados, tenemos al palmitoleico de 16, el oleico de 18, y los tres que nos interesan muchísimo, linoleico, linolénico y araquidónico. Son insaturados con 18 átomos de carbón, y este con 20 átomos de carbón. ¿Cuántas insaturaciones hemos dicho que tiene el araquidónico? 4, y los otros tienen 3 y 2, perdón. Bien, seguimos, un solo doble enlace monoinsaturados, 2 dobles enlaces poliinsaturados. En el carbono 1 se encuentra el grupo funcional carboxilato o ácido, en el carbono 1. Y a partir de él se identifica dónde se encuentran los dobles enlaces. Se simboliza con una delta. Por ejemplo, aquí tenemos que es un ácido graso de 16 átomos de carbón, tiene una sola insaturación y está en la delta 9. Significa que está en el carbón 9, contando a partir del COH. ¿Estamos? Ese es delta. ¿Vamos? El carbono terminal posee un grupo metilo, el CH3. Y este es el llamado carbón omega, porque es el último carbón y el último nombre que tienen las letras griegas. La última letra de las letras griegas es omega. Entonces, el metilo terminal es omega, y los dobles enlaces entre los carbonos que se encuentran a partir de este dan lugar a la clasificación de los ácidos grasos insaturados llamados omegas. Y vuelvo a decir, puede haber omegas 3, omegas 6, omegas 7, omegas 9, dependiendo dónde esté el doble enlace. En el mismo ejemplo anterior, es un ácido graso de 16 átomos de carbón, tiene una insaturación, pero se está contando desde el carbón omega del CH3. ¿Y en qué posición está? En la posición 6, el doble enlace. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos algunos ácidos grasos especificados como deltas o especificados como omegas. Cuando vean la W, que es omega, ya pueden decir, este es un omega 7, este es un omega 6, omega 3. ¿Estamos? El ácido oleico de 18 átomos de carbón es omega 9. Es el monoinsaturado por excelencia, porque desde el omega o desde el carboxilato cae justo en el carbono 9. Entonces, un monoinsaturado. El ácido araquidónico es un omega 6, porque considerando desde el metilo, en la cuarta posición hay 4 enlaces, pero que se empieza en la sexta posición. Y el ácido araquidónico, que se consideraba esencial y estaba presente en los productos cárnicos y animales, es sintetizado a partir del ácido linoleico, hoy por hoy, y del linolénico, particularmente del linoleico. Vamos. Los ácidos grasos omega 3, el organismo necesita al ácido linolénico, ácido graso omega 3, para trabajar correctamente. Entonces tenemos que consumir ácidos grasos omega 3. Los omegas 3, por suerte, se encuentran en muchos alimentos, no solamente en los pescados de aguas frías, ni en el atún. Tenemos omega 3 hasta en la simple lechuga. Entonces hay que ver qué vamos a consumir. Fíjense, las funciones del ácido linoleico se encuentran las siguientes: formación de las membranas celulares, es un omega 3 especial; la formación de hormonas, que vuelvo a decir, está todavía en veremos;
el funcionamiento correcto del sistema inmunológico, es a lo que más le están apuntando en este momento, la correcta formación de la retina, el funcionamiento de las neuronas y las transmisiones químicas. También está relacionado con la disminución de triacilgliceroles en la sangre. Por lo tanto, el ácido linolénico omega 3 debemos consumirlo, más aún si tiene una persona triacilgliceridemia muy alta. Siguiente, por favor. Las propiedades específicas de los ácidos omega 3, beneficiosos para el aparato circulatorio, acciones antiinflamatorias, útiles en la enfermedad de Crohn, acciones anticancerígenas, alivio del dolor menstrual, coadyuvadores para una buena salud mental, embarazo, etc. Y aquí faltan muchas otras. Hace perder las canas, hace perder la caspa, produce sonrisas, etcétera, etcétera. Así que hay que consumir omegas 3. Las fuentes de omegas 3 no solamente son los aceites de peces de mares fríos, porque al que más se le echaba no la culpa, sino que más había que consumir el bacalao. Bacalao tenemos muy poco en nuestro medio, salvo que sea Semana Santa, que traen algo de bacalao. Tampoco tenemos mucho atún. Hay un poco atún en latas, pero el atún tiene que ser fresco, no en lata. Tampoco consumimos eso. Sin embargo, hay aceites vegetales que tienen omega 3. Fíjense, el aceite de linaza, hay que tomar todos los días un vaso de linaza. Tiene ácido linolénico y es omega 3. El aceite de canela, el aceite de nuez, el aceite de soya, de germen de trigo, de avellana, que ni conocemos, tienen omegas 3. ¿Siente? Fíjense, los vegetales, la lechuga tiene omega 3. Entonces no hay que despreciar las lechugas. Las espinacas, el pepino, las coles de Bruselas, las piñas, las almendras. Si nosotros hacemos una comida racional y variada, no necesitamos de sobrecargarnos de suplementos como omega 3, porque ya las tenemos en las semillas, en las frutas, en las hojas, etcétera, etcétera. Bien, los omegas 3, había dicho, el linoleico es el más conocido, granos o semillas. Las aves silvestres transforman a cadenas largas. Los herbívoros pueden convertir el omega 3 en omega 6 y algunos seres carnívoros también. Siguiente, por favor. ¿A qué se debe el isomerismo de los ácidos grasos? Habíamos dicho que podían estar en estado cis o en estado trans. El estado cis es al mismo lado y trans al otro lado. Si se fijan ustedes aquí, este es el estado cis y este es el estado trans. ¿Me entienden? Entonces, hemos dicho que estos no se deben consumir, los trans, en lo posible. Y la configuración trans se forma por hidrogenación. La hidrogenación se hace a altas temperaturas y los aceites vegetales van cambiando su propiedad de líquido a sólido, y ahí tenemos un aceite que en una época ha estado prohibida porque se vio que la margarina, como era un ácido graso trans, se relacionaba con cáncer, particularmente con cáncer de vejiga, y se prohibió por muchos años la margarina. Hoy por hoy muchos artículos han salido y que la margarina no tiene la culpa. Ahora que quiere consumir margarina, que consuma, ¿no es cierto? Vamos. La saponificación, vamos. Los ácidos grasos reaccionan con bases y forman sales. Y aquí tenemos que pueden hidroxilarse los ácidos grasos y formar jabones sólidos o jabones de ácidos grasos. Siguiente, por favor. Los ácidos grasos no esenciales se forman en el cuerpo y se forman en el citosol y el retículo endoplásmico. Principalmente se forman en el hígado, riñón y otros órganos, pero principalmente en el hígado. Los ácidos grasos se forman a partir de acetilcoenzima A, proveniente del citrato extramitocondrial. ¿Y dónde está el citrato? En el ciclo de Krebs. Entonces el citrato, gracias a la citratoliasa, saca la acetilcoenzima y esta acetilcoenzima se va a convertir en ácido graso. La síntesis de ácidos grasos es una síntesis reductora que utiliza NADPH más H. ¿Dónde está la fuente del NADPH más H más importante? ¿Ah? En la vía de la pentosa fosfato. Ahí es la principal fuente, pero hay otras más.
Y sus grupos de enzimas se llaman sintetasas de ácidos grasos. ¿Seguimos? Los ácidos grasos esenciales son dos, y hemos dicho, el linoleico y el linolénico. El linoleico es omega 6, precursor de prostaglandinas y eicosanoides, y el linolénico es omega 3 o linolenato. Actualmente se consideraba el ácido araquidónico omega 6 como tercer ácido graso esencial, pero se sintetiza en el cuerpo a partir del ácido linoleico, y esa es pregunta de examen siempre, por favor. El déficit de ingesta de ácidos grasos esenciales lleva a la disminución de la producción de prostaglandinas. ¿En quiénes quisiéramos bajar las prostaglandinas? ¿En los que tienen próstata muy grande? ¿En quiénes? Las prostaglandinas, ¿con qué están relacionadas? Con el dolor, la inflamación, en el estado fisiopatológico. Pero las prostaglandinas, cuando hablemos de prostaglandinas, no solamente tienen una fase fisiopatológica de acción, sino que también tienen una fase biológica útil para nosotros. ¿De acuerdo? Las prostaglandinas producen contracción de los músculos lisos. Las prostaglandinas hacen que disminuya la secreción del ácido gástrico. Las prostaglandinas regulan la presión de la arteria renal, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante. Siguiente. Uno de los ácidos grasos más importantes, hemos dicho que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico lo ingresamos por la dieta, y el ácido araquidónico se encuentra muchísimo en las carnes. Las carnes son riquísimas, pero tienen mucho ácido araquidónico. Lo que hay que hacer cuando se consume mucha carne, mucha grasa, hay que consumir ese rato vitamina C. Como no van a llevar su tabletita de vitamina C, consuman limón o naranja ese rato, y así el ácido araquidónico no se absorbe. Ese es un secreto. Y pueden comer parrilladas. El ácido araquidónico da lugar a la familia 2 de prostaglandinas y a la familia 4 de leucotrienos. Entonces, todas las prostaglandinas que veamos con un sufijo 2 significa que se derivan del ácido araquidónico. Y sus leucotrienos tienen un sufijo 4. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos prostaglandinas D2, E2, F2, que son relacionadas con los ácidos grasos esenciales, y la prostaglandina I1 o I2 también, que se la llama, que es la prostaciclina, y el tromboxano A2 o A1 o tromboxano puro, que se lo llama. Los leucotrienos no tienen tantas especificaciones, y los leucotrienos son derivados del ácido araquidónico porque se forman gracias a la enzima lipoxigenasa. En cambio, estos se forman gracias a la enzima ciclooxigenasa. Siguiente, por favor. El ácido linolénico también entra por la dieta. Hemos dicho que puede ser un ácido graso de 3 dobles enlaces, y el ácido araquidónico forma las prostaglandinas que tienen sufijo 3, y a los leucotrienos que tienen el sufijo 5. El ácido araquidónico que tenía entonces como sufijo 4, ¿no es cierto? 4 en los leucotrienos, y las prostaglandinas, ¿cuál? El 2. Vamos, siguiente. Los ácidos grasos unidos a alcoholes forman ésteres, y el principal éster que tenemos nosotros es el triacilglicerol, mal llamado triglicerol. Los ácidos grasos se unen con alcoholes a través de enlaces ésteres, que son enlaces débiles. A este proceso se llama esterificación. ¿Cómo se forman los triacilglicéridos? Por esterificación de glicerol con ácidos grasos. El alcohol generalmente es el glicerol, que tiene 3 átomos de carbón, pero puede ser cualquier otro, como es la esfingosina, que es un alcohol aminado complejo y de muchos más átomos de carbón. Siguiente. El glicerol, lo tenemos aquí, es un alcohol de 3 átomos de carbón. El ácido graso que está saturado aquí. El triglicérido va a tener en los 3 átomos de carbón enlaces éster. El oxígeno forma un enlace éster, y aquí tenemos diferentes ácidos grasos que se pueden unir al glicerol. Las moléculas de ácidos grasos que se unen pueden ser idénticas o pueden ser distintas. Si, por ejemplo, es el ácido graso palmítico que se ha unido a los 3, ¿cómo se llamará químicamente ese compuesto?
químicamente, no digo bioquímicamente. Si es el ácido palmítico el que se ha unido a los tres, a cada uno, ¿cómo podrá llamarse? Tripalmitoilglicerol. Y si fueran los tres ácidos araquidónicos, triaraquidonilglicerol. Habitualmente el ácido graso araquidónico se coloca en la posición 2 y habitualmente ese es su sitio. En el 1 puede ser un ácido palmítico, en el 2 puede ser un ácido oleico, o digo en el 3, pero en el 2 generalmente es el ácido araquidónico. ¿De acuerdo? Vamos. Cuando se unen con glicerol forman monoacilglicerol, aquí está el glicerol puro, monoacilglicerol que ha incorporado un ácido graso, diacilglicerol que ha incorporado 2 ácidos grasos y triacilglicerol que ha incorporado 3 ácidos grasos. Siguiente. Los lípidos en la dieta. ¿Seguimos? Los lípidos son la principal fuente de energía del organismo. ¿Cuántas calorías hemos dicho que nos da por gramo combustionado? 9. A través de ellas se aportan los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles también son consideradas lípidos. Las vitaminas liposolubles tienen un hemotécnico, ¿cómo se llama? ADEC, ¿no es cierto? La vitamina A, D y K, que son considerados lípidos también. Tanto los fosfolípidos como el colesterol tienen una función estructural en las células del organismo. El colesterol es precursor de la vitamina D, de hormonas esteroidales y de ácidos biliares. Las grasas vuelven más apetecibles y sabrosos a los alimentos. Por eso que consumimos harta grasa en nuestros alimentos, porque son más ricos. Y también mejoran la textura de las carnes. Siguiente. Los ácidos grasos poliinsaturados de los vegetales son de clase omega 6. Los aceites de pescado, salmón, bacalao, atún son omegas 3. Los ácidos grasos saturados elevan el colesterol malo LDL. Y los ácidos grasos monoinsaturados elevan el HDL, que es la lipoproteína buena. Los ácidos grasos poliinsaturados mantienen el HDL alto y disminuyen el LDL. Por eso debemos consumir ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos trans disminuyen los HDLs y elevan el LDL. Siguiente, por favor. Aquí vemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos complejos. Ya no hablamos solamente de ácidos grasos, sino hablamos de varias cosas. En los fosfolípidos los ácidos grasos se dibujan como cadenas, el glicerol como estructuras redondas, el fosfato también como estructuras redondas, y tenemos diferentes compuestos que se unen a los fosfolípidos. En este caso, si se une la colina, ese fosfolípido se llamará ¿qué? Fosfatidilcolina. Si se une el inositol, si se une la etanolamina, fosfatidiletanolamina. ¿Estamos? Y el alcohol principal en esto, ¿quién es? El glicerol. Y va a tener siempre 2 ácidos grasos, porque en el tercero va a estar esterificado el compuesto que se va a unir, sea el inositol, la colina, la etanolamina, lo que fuera. ¿De acuerdo? Y van a formar estructuras que las vamos a ver más adelante con mucha razón. Vamos, por favor. La estructura de un fosfolípido está formada por ácidos grasos unidos al alcohol, fosfato y muchas moléculas diversas como serina, inositol, colina, etanolamina. Yo pregunto, ¿qué es la serina? ¿Qué es la serina? Un aminoácido. Y es el único aminoácido que forma fosfolípidos. ¿Qué es el inositol? ¿Qué es el inositol? Un alcohol azúcar. ¿Qué es la colina de San Sebastián? ¿Qué es la colina? Eso lo hemos visto muchísimas veces. Es un amino alcohol. ¿Y qué es la etanolamina? También es un amino alcohol. ¿Estamos? Bien. Fíjense la estructura de los fosfolípidos entonces. Hasta aquí están las 2 cadenas de ácidos grasos que tiene la región especial del fosfato y su cabeza hidroxilada. Aquí tenemos la colina, el fosfato y el glicerol. La colina o la etanolamina o la serina o el inositol pueden reemplazar a ellos y tenemos a los diferentes fosfolípidos.
Aquí quedaremos, chicos, ya mi garganta se está cerrando, ya no puedo respirar.